Muy bien, ahora vamos a ver lo que toca la unidad número 3 con lo que es la aplicación temporal de la ley, con los subtemas de vigencia y retroactividad, la aplicación territorial de la ley y los métodos de interpretación de la ley, que vendrían a ser gramatical, lógico, sistemático, auténtico, restrictivo y analógico. Necesitamos tener perspectiva y para eso vamos a ver lo que son los conflictos de leyes. Vemos ahí en la imagen a dos jueces que están tirando de la cuerda para ver cuál de los dos es el competente. Tengamos en cuenta que conflicto viene de confligere, que significa chocar o golpear juntos con sus raíces en las etimologías grecolatinas. Cuando hay conflicto de leyes, cuando en una relación jurídica hay dos o más elementos que se vinculan con dos o más sistemas jurídicos. Esto es, el Código de Zacatecas contempla el delito de abigeato y el Código de Aguascalientes también lo contempla. Y hay una banda de criminales que delinquen en ambos estados y les son aplicables los dos delitos. Ahí hay un conflicto prácticamente a manera de ejemplo así muy somero. Y se tiene que determinar cuál de los dos jueces será el que va a resolver ese delito. Entonces, por esto las leyes no entran en conflicto. Lo que entra en conflicto son los sistemas jurídicos. Ya vimos que los sistemas jurídicos están constituidos por lo que son las normas jurídicas, las autoridades que los aplican, las autoridades que expiden las normas jurídicas y en este caso pues las autoridades encontramos a los jueces. Entonces, en realidad no hay un conflicto de leyes, sino que la colisión de reglas se da cuando hablamos de cuestiones territoriales o de cuestiones de personalidad, ¿sí? Entonces, pues el problema de los conflictos de leyes consiste en la determinación del derecho aplicable para resolver la relación jurídica. Ya saben que si dan clic ahí en los hipervínculos, los lleva a documentos donde pueden agotar el tema más en extenso. Entonces, con esta perspectiva de los conflictos de leyes que se da en la realidad, a continuación tenemos el ejemplo de Emilio Lozoya, en el que, como sabemos, habiendo cometido diversos delitos presuntamente en México en contra del erario público federal, se fue a España. La autoridad mexicana le pide a la autoridad española que sea extraditado para ser juzgado en México por los delitos cometidos en México bajo las leyes mexicanas. La autoridad española, en primer lugar, examinó que esos delitos también fueran castigados en España y una serie de requisitos más para determinar que sí se extraditara de España a México. Ahí tenemos un claro ejemplo de un conflicto de leyes que se resuelve diciendo, ok, perfecto, aquí está a disposición para que tú lo juzgues conforme a tus leyes con tus autoridades. En este sentido, el maestro García Maínez sigue a Hans Kelsen, ya hemos oído hablar de él, recordarán la pirámide de Kelsen, y dice, bueno, pues tal y como lo hizo Hans Kelsen, vamos a analizar la ley desde 4 ámbitos. El ámbito espacial, que corresponde al territorio, recuerden que el territorio es un elemento del Estado y de los sistemas jurídicos. ¿En dónde se va a juzgar? ¿En dónde se va a aplicar la ley? ¿Sí? ¿Ante quién es el ámbito material? Si es civil, familiar, penal, laboral, ¿sí? Entonces, ¿ante quién se va a juzgar? El ámbito temporal, ¿en qué tiempo se dictó la norma jurídica y por cuánto tiempo fue aplicable? Aquí vemos distintas constituciones de México, hasta la de 1917, que es la que se encuentra vigente y que relacionamos con la pirámide de Kelsen por ser nuestra suprema ley en México. Y en el ámbito personal, ¿a quiénes se va a juzgar? ¿A quiénes se va a aplicar la ley? Aquí vemos, todos estos serían, por así decirlo, mexicanos, y aquí tenemos un grupo de los que son contribuyentes ante Hacienda para efectos del impuesto especial sobre producción y servicios, y estos que serían los que no se les aplicaría eso, por ejemplo. Entonces, ¿a quiénes se les va a aplicar la ley? En este sentido, recordemos también que el ámbito espacial se refiere a que las normas jurídicas se aplican en una sociedad determinada en un territorio específico. Puede ser a nivel mundial, puede ser a nivel, aquí vemos la subdivisión de los municipios en México, por ejemplo, que a su vez pertenecen a los estados. En los municipios hay poblaciones, ciudades, villas, rancherías, hay delegaciones.
Entonces a eso correspondería el espacial. El temporal, como ya lo vimos, bueno, en qué tiempo se aplicó y de qué manera, ¿sí? La vigencia de la ley es prácticamente cuando entra en vigor, y regularmente la ley tiene una vigencia permanente o indefinida, salvo que se disponga en la misma ley otra cosa. El ámbito personal, bueno, la norma jurídica tiene validez para toda la sociedad o parte de ella. El artículo primero establece todo individuo gozará de las garantías, y esto quiere decir que cualquiera que se encuentre en México, no importa si es mexicano, es extranjero, mujer, hombre, católico, judío, etc. Finalmente, el ámbito material pues corresponde a la materia o el objeto del derecho que regula la norma, por ejemplo, si es civil, fiscal, mercantil, penal. Entonces, estos ámbitos, si los vemos ya en división, ahí tenemos una imagen de Hans Kelsen, pueden ver su biografía aquí. Si hablamos del ámbito espacial o territorial, como lo menciona nuestro programa de estudios, tendríamos leyes federales, estatales, municipales, y también tendríamos las internacionales. Si viéramos el ámbito temporal de validez de la norma, serían de vigencia determinada o de vigencia indeterminada. Si tenemos el ámbito personal, serían normas generales que aplican genéricamente a todo el mundo o individualizadas. Dentro de las individualizadas, hay públicas, que serían una sentencia o un acuerdo administrativo dictado por una autoridad, obviamente, o particulares privadas, que serían convenios, contratos, testamentos, etc. Ahora bien, si vemos el ámbito material de validez de la norma, tendríamos derecho público y derecho privado, y en derecho privado tendríamos civil y mercantil. En derecho social tendríamos el laboral y el agrario. Recuerden que aquí estamos hablando de la clasificación del derecho desde la perspectiva espacial, temporal, personal o material que postuló Hans Kelsen en su obra Teoría pura del derecho. Con esta perspectiva ya podemos entrar a la aplicación temporal de la ley, vigencia y retroactividad. En este sentido, el conflicto de leyes en el tiempo es el que se da cuando una ley se quiere aplicar de manera retroactiva, ¿sí? Esta ley de hoy se quiere aplicar algo que se causó, se generó en el pasado. Recordemos que vigencia deriva del latín vigentem, que quiere decir estar en vigor. Aquí tenemos que la Corte discutirá un amparo contra la Ley Federal de Remuneraciones. ¿Por qué ponemos este ejemplo? Porque la vigencia es la calidad obligatoria y el tiempo en que se encuentra en vigor y siendo aplicable y exigible una ley, ¿sí? Entonces esto es la validez de la norma jurídica en el tiempo. Esto tiene principios. El primero dice que la norma jurídica rige para el futuro. Se hace hoy y rige a partir del momento en que entra en vigor hacia el futuro. No puede darse el efecto retroactivo, que es esto que estamos poniendo aquí como ejemplo. Si quieren dar clic allí pueden ir a la nota de la jornada, que es de donde la tomamos, ¿sí? En perjuicio de persona alguna no se le puede dar efecto retroactivo. Es decir, si hoy se sacó la ley de remuneraciones, pero yo ya tenía trabajando 25 años en gobierno federal, no me pueden aplicar esta ley de manera retroactiva en estos términos de la aplicación temporal de la ley y en cuanto a la retroactividad y no retroactividad de la ley, porque me causa un perjuicio. Por ese motivo, bueno, muchos funcionarios públicos federales se han ido al amparo y hay otras cuestiones políticas de fondo que no vamos a tocar allí en este momento. Por otro lado, las normas regulan su validez temporal. Generalmente cuando se expide una norma jurídica, una ley por ejemplo, se dice el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial, en el diario oficial en caso de ser federal, o bien dentro de un mes, dentro de 45 días. ¿Sí? Si no se previera así, bueno, hay otras disposiciones jurídicas que dicen cómo se va a aplicar la vigencia. Por ejemplo, el Código Civil Federal dice que 3 días después de que se publiquen. En este sentido, tenemos que el artículo 14 constitucional es una garantía de no retroactividad de la ley. Y como es constitucional, tenemos que estar hasta la parte superior de la pirámide de Kelsen. Dice el artículo 14, a ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Esto quiere decir que si es en beneficio de alguien, sí se puede aplicar, ¿sí? Por el otro lado, la parte final del segundo párrafo del artículo 14 dice que vas a juzgar, nadie podrá ser privado de la libertad de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, es decir, jueces, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho, que era lo que veíamos antes. En este sentido, tenemos
que la Constitución está previendo esta garantía en favor de todos los que estemos en México. Vienen las leyes generales, las leyes federales, las constituciones locales, y todas tienen que estar de acuerdo a la no retroactividad. ¿Por qué? Por parte de la teoría de Hans Kelsen, que postuló todo este tipo de postulados. Entonces, en este sentido, la aplicación territorial de la ley le tocaría a autoridades y jueces internacionales para aplicarla a todos los países que formen parte de sus sistemas jurídicos, a las autoridades y jueces federales en todo el territorio mexicano, a las autoridades y jueces estatales en cada estado, en sus delegaciones o en sus partidos judiciales, dependiendo de la división que tenga cada uno de ellos. Eso sería en cuanto a la aplicación territorial de la ley. Si estamos, por ejemplo, en Quintana Roo, le toca al juez competente en Benito Juárez, que es Cancún, o le toca al juez competente de Solidaridad, que es Playa del Carmen, ¿sí? Entonces ahí tendríamos partidos judiciales para determinar cuál de ellos va a tener la aplicación territorial de la ley. Con todo esto, venimos ahora a poder entender la interpretación jurídica. La podemos entender como un proceso que es prácticamente nosotros como ciudadanos comunes y corrientes, cuando leemos la ley, el texto, ahí estamos haciendo una interpretación de la ley. Después de haber hecho este primer proceso, podemos generar un producto que ya pudiera ser una demanda, en donde estamos aplicando lo que interpretamos de la ley para hacer una demanda, por ejemplo, ¿sí? Aquí están los conceptos para que los lean detenidamente, pero eso es en esencia. De esta manera, la labor interpretativa es fundamental porque esto también lo hacen las autoridades, los jueces, y su interpretación viene a ser una sentencia. Ahora bien, la interpretación, aunque nosotros solamente vemos la gramatical, la lógica, la sistemática, la auténtica, la restrictiva y la analógica, es mucho más de fondo, sobre todo cuando estamos a la luz de la interpretación de la ley penal. Entonces, por su origen la podemos subdividir en doctrinal, auténtica y judicial. Nosotros como ciudadanos haríamos una especie de interpretación doctrinal privada, ¿sí?, al leer el texto. La auténtica es la que hace el legislador cuando en la misma ley describe de qué se trata. La judicial es la que hace un juez o un perito en un juicio. Ahora bien, la interpretación según su método puede ser histórica, gramatical, que también se llama filológica o literal, lógica, que también se llama teleológica o racional. Y la lógica consiste en entender cuál es el fin de la norma jurídica, entendida desde una perspectiva que no cause contradicciones. En la sistemática, toda la ley es un todo y se debe de entender en ese sentido no solamente un artículo, sino ese artículo como parte del todo, para garantizar que se cumpla lo que este sistema jurídico quiere lograr. En la analógica, bueno, esta la va a hacer realmente el juzgador cuando hay una laguna en la ley, pero hay otra figura que se parece, entonces la aplica para poderla integrar y dictar una resolución, por ejemplo. De acuerdo a sus resultados, tenemos que es declarativa, extensiva, progresiva y restrictiva. No voy a entrar a detalle a esto porque nada más la restrictiva es la que nos corresponde, y en este sentido quiere decir que la va a aplicar el juzgador sobre todo solamente en el sentido que la norma jurídica lo contempla, ¿sí?, en cuanto a lo que dice el artículo y la finalidad. Entonces por eso es restrictiva, no la va a extender, no va a declarar, no va a hacer que evolucione el derecho, sino desde una perspectiva restrictiva. Para la aplicación de la ley, bueno, pues tenemos el principio de legalidad que debe de existir previamente, ¿sí?, en el artículo 14, como ya lo dijimos. Si ignoras la ley no te excusa de su cumplimiento. Y bueno, en materia penal, el juez va a valorar las circunstancias del hecho con base en los artículos que se citan aquí para poder dictar la resolución. Entonces, eso sería en cuanto a la interpretación. Para efectos de la tarea que tenemos por allí, pues vamos a hacer una interpretación gramatical y doctrinal privada, donde podemos decir efectivamente en esa tarea, bueno, yo estoy interpretando estos artículos desde una perspectiva gramatical conforme al texto de la ley, como un estudiante de derecho que soy. También puedo tener una aproximación doctrinal privada como estudiosa o como estudioso del derecho, y por ende considero que hay un sistema que favorece los derechos de los consumidores,
¿sí? Que es la interpretación sistemática, pero no la hacemos nosotros porque no somos autoridades, pero sí podemos tener una aproximación. Y en ese sentido, ya tienen más elementos para poder hacer la interpretación de los artículos que son parte de nuestra actividad número 1. Entonces, de esta manera, bueno, la gramatical sería con la ayuda de reglas gramaticales y el uso del lenguaje. Se indaga el significado de los términos, se expresa una disposición normativa de acuerdo a su texto. Esta es la que vamos a hacer nosotros en la tarea prácticamente. En la lógica se busca descubrir la razón de la norma, el fundamento por el que existe, el que permitirá aplicarla en los casos para los cuales fue creada. Esto lo hace más el juzgador. Igual que la sistemática, procura el significado atendiendo al conjunto de normas o sistema del que forma parte. Y aunque lo hace el juzgador, nosotros podemos decir que como la ley federal de derechos del consumidor, pues precisamente protege al consumidor, entonces en ese sentido las garantías que otorgan esos 3 artículos se deben de entender en tal sentido como un todo que protege los derechos de los consumidores en México. La interpretación auténtica es la que hace el legislador en la ley cuando describe. La restrictiva, como ya decíamos, respeta la voluntad del legislador y su texto de la manera más fiel posible. Hay una segunda aproximación que acota el significado a los términos del texto legal. De aquí viene la escuela de los exégetas, o que resuelven que resuelven conforme al texto de la misma ley. Y una tercera aproximación es la reducción de la letra de la ley a su significado más seguro y aceptado por todos o por muchos, ¿sí? Esta también, bueno, generalmente la van a hacer las autoridades. La analógica, ya explicábamos, bueno, hay un significado incierto, pero presente en el ordenamiento, aplica otra disposición no equívoca o menos equívoca, la invoca por analogía, para, en el supuesto que tiene duda, solventar esa laguna, ¿sí? Aquí tienen los enlaces, agradezco mucho su atención y quedo a sus órdenes. Hasta luego.